Muy buenas tardes a todos o buenos días, depende obviamente en cuando están escuchándome. Soy el Padre Rich de la Iglesia El Redentor en Elgin, Illinois, y hoy es el 26 de abril y es el tercer domingo de Pascua en el año de la Iglesia. Y hoy nosotros estamos en jornada con Jesús, todavía con los discípulos, y estamos experimentándolo de nuevas formas, como ellos también aprendieron de conocerlo en varias formas nuevas en su tiempo. Entonces podemos ver en la lectura de hoy, que voy a leer para nosotros, que los discípulos, igual nosotros, estamos en un capítulo de nuestra fe, de encontrar nuevas formas de conocer la presencia de Dios y nuevas formas de formar la iglesia, que es el cuerpo de Jesús. Entonces, lo que nosotros tenemos para hoy es un evangelio de San Lucas, que es el caminar hasta Emmaus, es el camino hacia Emmaus, que es el evangelio de hoy, la historia de hoy, para el tercer domingo de Pascua. Y en esta historia vamos a encontrar a los discípulos bien tristes en el inicio de la historia, y ellos caminando en un camino muy, muy difícil también. Y poco a poco ellos puedan reconocer la presencia de Jesús caminando con ellos en la jornada, y ellos poco a poco puedan aprender cómo abrir los ojos de su fe para reconocer la presencia de Dios en circunstancias nuevas. Entonces, obviamente para nosotros el mensaje de Dios para hoy es cómo nosotros podemos aprender a abrir los ojos de nuestra fe para reconocer la presencia de Dios y celebrar la presencia de Dios en nuevas formas para nuevos tiempos. Nuevas formas para nuevos tiempos. Entonces voy a leer la oración colecta, que es la oración colecta para hoy, para este domingo, y vamos a escuchar la historia de San Lucas y vamos a pensar poco en lo que esta historia tiene para nosotros en estos tiempos. El Señor esté con ustedes. Oremos. Oh Dios, cuyo bendito Hijo se dio a conocer a sus discípulos en la fracción del pan, abre los ojos de nuestra fe, para que podamos contemplarle en toda su obra redentora, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Aquí podemos escuchar esta frase que mencioné, que es la frase, los ojos de nuestra fe. Muchas veces en la Biblia, también en las Escrituras, la gente que están buscando a Dios lo tienen muy presente, pero no pueden reconocer la presencia de Dios por varias cosas que pueden pasar, que tapan los ojos para que ellos en ciertas circunstancias no puedan ver la presencia de alguien que está caminando con ellos. Entonces, lo que vamos a estudiar hoy es cómo los primeros discípulos y nosotros igual podemos abrir los ojos de nuestra fe para ver la presencia de alguien que está caminando con nosotros, aunque a veces es difícil reconocer su presencia. Entonces, con esta oración tenemos esta frase, los ojos de nuestra fe, para usar esta frase para entender poco más de lo que es el Evangelio para hoy. El Evangelio viene, como dije, de San Lucas, es el capítulo 24. Si ustedes quieren seguir o leerlo después para pensarlo poco más, es el Evangelio de San Lucas 24, es el capítulo, versículos 13 a 35. 13 a 35 son los versículos. Dice así. Aquel mismo día, 2 de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emmaus,
a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Jesús les preguntó: ¿De qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes, y uno de ellos, que se llamaba Cleofas, contestó: ¿Eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Él le preguntó: ¿Qué ha pasado? Le dijeron: lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y como los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y le crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que él sería el que había de libertar a la nación de Israel. Pero ya hace 3 días que pasó todo eso. Aunque algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa y cuentan que unos ángeles se les han aparecido y les han dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas como antes de ser glorificado? Estas cosas. Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Al llegar al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde. Se está haciendo de noche. Jesús entró, pues, para quedarse con ellos. Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan, y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, pero él desapareció. Y se dieron el uno al otro: ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a sus compañeros, que les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos dos les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Aquí tenemos una historia muy bonita y podemos ver algunos puntos que los dos discípulos, por su tristeza o por algo que no sabemos precisamente lo que fue, ellos estaban caminando con el mismo Jesús resucitado, pero algo impedía que ellos dieran cuenta. Entonces ellos están caminando con Dios, pero no saben precisamente en qué forma va a aparecer. Para mí, yo lo veo así, que nosotros en nuestra vida, en los desafíos más que nunca, nosotros siempre tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, pero muchas veces no podemos ver esta presencia. Entonces nos preguntamos: ¿dónde está Dios en estos momentos? ¿Dónde está Dios en estas circunstancias? Y nosotros, por algunas cosas, no podemos ver la presencia que siempre está con nosotros.
Entonces no es Dios que ha desaparecido, es nuestra capacidad para ver la presencia del Señor. Entonces yo lo veo así, que nosotros, bueno, no podemos culparnos, no podemos sentirnos mal por eso, solo podemos aprender de esta historia que podemos practicar, más y más practicar, cómo reconocer la presencia de Dios en nuestro caminar. Y yo lo hago así con una pregunta muy sencilla que yo espero que también sirve para ustedes como una pregunta para abrir los ojos de la fe. Sabiendo que Dios está presente siempre, nosotros nos preguntamos, ¿dónde está Dios en estos momentos? ¿Dónde está? Sabiendo que es cierto que está Dios con nosotros, nosotros nos quedan con la pregunta, ¿dónde está? Ellos que están en el caminar con Jesús en este camino, están muy tristes y tal vez la emoción de tristeza es la emoción que está tapando los ojos de ellos. Pero poco a poco, cuando ellos están hablando con Jesús y están escuchando más y más de las escrituras de la boca del Señor, ellos van abriéndose los ojos de su fe y poco a poco y luego de repente ellos puedan entender que Él ha estado caminando con ellos desde el inicio del camino. Nosotros tenemos muchos compañeros en el caminar también y nosotros en nuestro pacto bautismal siempre decimos que pedimos a Dios que Él nos ayuda a ver la presencia de Dios en los demás, en otras personas. Entonces nosotros tenemos que ver en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro propio vida interior, para ver dónde está el compañero que camine con nosotros, que es el Señor. Los compañeros pueden tomar muchas formas también y a veces los compañeros son nuestras emociones, las conversaciones, las cosas que podemos ver en las redes sociales, en las noticias, y nos preguntamos, ¿cómo son los compañeros que yo estoy eligiendo para acompañarme en estos días? Porque no todos los compañeros son buenos para nosotros. Esto no es decir que tenemos que rechazar al compañerismo de algunos, pero es decir que nosotros tenemos que elegir buenos compañeros en nuestro caminar en estos tiempos difíciles. Buscamos voces de fe, de esperanza, de buenas palabras de paz y de esperanza. Y nosotros podemos decir que las voces que están hablando siempre de miedo o de ansiedad, estas voces tal vez no son los compañeros que nosotros tenemos que tener a nuestro lado en estos momentos difíciles. Los compañeros que caminaban con Jesús, por su tristeza, a veces no pudieron ver la presencia del Señor a su lado. Y nosotros nos preguntamos cómo podemos también a veces tener compañeros que como ansiedad, como miedo, cosas así, que puedan tapar los ojos de nuestra fe también. En circunstancias así, el miedo, la ansiedad, no saber lo que va a pasar, estas cosas puedan ocultar la semilla de nuestra fe en Dios. Entonces, pensamos muy bien, con mucho cuidado en cómo nosotros elegimos los compañeros de nuestro caminar en estos días. Otra cosa que nosotros podemos ver es que ellos, los discípulos, los dos que están caminando con Jesús, ellos lo puedan reconocer cuando. Lo puedan reconocer cuando Él, después de hablar de las Escrituras, agarra el pan y ofrece una bendición y va repartiendo el pan. Entonces, para muchos de nosotros es una imagen de la comunión, nos da una imagen de la comunión y nosotros en estos días no estamos recibiendo tal vez la comunión como nosotros estamos acostumbrados.
yo no estoy recibiendo tampoco la comunión y yo siento muy fuerte el ayuno de esta comunión y tengo muchas ganas de recibir también. Pero nosotros podemos ver también la comunión de las palabras que Jesús está compartiendo. La comunión toma muchas formas en nuestra iglesia y nosotros decimos que la comunión de las palabras, de las escrituras, también es pan espiritual para nosotros, para nuestro bien, para alimentarnos a nosotros. Entonces, aunque tal vez no estamos recibiendo la hostia, todavía estamos recibiendo la comunión que Dios nos ofrece en las escrituras y en sus palabras. Porque esto también para muchas personas en la iglesia, es la única forma en que ahorita podemos recibir la comunión del Señor. La comunión toma muchas formas y yo les confieso que para mí no recibir la hostia es algo poco difícil, pero también nosotros podemos recibir de otras maneras la comunión que Dios está ofreciendo. Porque cuando ellos en la historia están caminando, cuando están escuchando, están recibiendo sabiduría, están recibiendo consejos y están recibiendo entendimiento para ver cómo Dios está caminando con ellos en estos momentos. La última cosa que vamos a estudiar poco en este evangelio es el momento cuando los discípulos están invitando a Jesús a vivir esta noche con ellos en esta casa de alojamiento. Aquí dice, al llegar al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como iba a seguir adelante. Entonces están caminando y luego Jesús está intentando seguir solo en su camino. Pero miramos lo que dicen los discípulos aquí. Pero ellos lo obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Qué bonita oración, ¿no? Porque cuando se sientan el momento de separación, cuando Jesús está siguiendo solo, ellos tienen unas palabras, 3 palabras muy bonitas y poderosas. Quédate con nosotros. Es una oración de todo corazón que recomiendo que nosotros usamos también. Jesús, Señor Dios, quédate con nosotros. Y repitiendo esta palabra durante el día, en momentos de ansiedad, nos puede dar un ánimo, una esperanza, porque aquí lo que vemos es cuando ellos dicen, quédate con nosotros, Jesús sí queda con ellos. Él iba a continuar, Jesús iba a seguir su camino, pero cuando ellos dicen, quédate con nosotros, Jesús está cambiando su plan, está cambiando su ruta y Él queda con ellos y ellos y Él están reunidos en la casa de alojamiento cuando están parando para la noche. Entonces Jesús, cuando escucha nuestra oración, quédate con nosotros, Él responde, quedando con nosotros en estos tiempos, aunque no fue parte de su camino en esta historia del Evangelio. Entonces, ¿qué aprendemos de estas cosas? ¿Qué podemos aprender de estas historias de San Lucas? Bueno, podemos ver primeramente que nosotros podemos entender nuestra fe como algo que podemos alimentar con las palabras del Señor. Es una comunión que podemos recibir en la forma de las palabras y la sabiduría que la Biblia tiene para nosotros. También podemos escuchar en esta historia que muchas veces, en mi opinión y en mi caso personal, muchas veces tenemos la presencia de Dios alrededor de nosotros, pero no podemos reconocer la presencia de Dios. Y entonces nosotros nos encontramos con nuestros ojos tapados y no podemos ver la presencia del Señor que está caminando con nosotros. Entonces podemos practicar esta pregunta: ¿dónde está Dios en los compañeros con quien estoy caminando en estos momentos?
Y como dije, los compañeros pueden ser muchas cosas. Pueden ser personas, familia, emociones, pensamientos, redes sociales, la noticia, personalidades de la noticia también. Todo esto son nuestros compañeros. Y podemos ver en cada persona y cada compañero, podemos ver que atrás de la máscara a veces la presencia de Dios está viviendo. Entonces podemos practicar cómo abrir los ojos de nuestra fe para ver Dios caminando con nosotros. Y por fin, la tercera cosa que mencionamos es que nosotros podemos usar una oración de 3 palabras, una oración de 3 pequeñas palabras para pedir la presencia de Dios caminando en nuestro caminar con nosotros. Quédate con nosotros. Quédate, Señor, con nosotros. Es una oración pequeña que podemos repetir durante el transcurso de nuestra semana, nuestros días, para invitar esta presencia que todos queremos, la presencia de la fe, del Espíritu Santo, de esta paz que solo Dios puede dar a nosotros. Nosotros ahora vamos a rezar el Padre Nuestro, vamos a recibir la bendición de Dios y vamos a seguir adelante, unidos en oración. Dios es muy grande y puede superar a todas las circunstancias difíciles de nuestras vidas en estos días como siempre. Siempre ha sido nuestra fe que Dios es muy grande y nosotros con su ayuda podemos seguir adelante. Oremos como nuestro Salvador Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por escuchar, gracias por estar aquí con nosotros en esta pequeña reunión de fe en la iglesia y nos vemos en las redes sociales y espero hablar con ustedes durante la semana por teléfono también. Una vez más, gracias, bendiciones y hasta la próxima.